44 minutos antes de dar paso a Víctor Gómez Casanova, felicitar a Mildred Charlot por el formidable trabajo de conducción, la maestría de ceremonia en esta inauguración del Palacio Municipal de Santo Domingo Este en el día de ayer. Ahí estaba presente Juan de los Santos, se sintió en la emotividad, ¿no?, de toda esta conducción de este acto. Por otra parte, bueno, Víctor, ojalá podamos comunicarnos con doña Angelita o con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, porque ayer me enteré por Torre Caney que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado habría sufrido un accidente doméstico. Parece que se cayó de una escalera. Ajá. Creo que se fracturó una pierna o un brazo, no sé, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado en su propia residencia. Entonces sería importante saber cuál es la situación del ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Ojalá que podamos comunicarnos con él mismo o con doña Angelita para conocer de la situación del ingeniero Vargas Maldonado, si fue hospitalizado, si ya fue despachado. Aprovecho también para enviar un saludo, pero no tiene que ver nada con esto, al ingeniero Rodríguez Sandoval. Sí. Nuestro amigo, el ingeniero Jesús Rodríguez Sandoval. Jesús Rodríguez Sandoval. ¿Construyó Caney? Él construyó, sí, fue el constructor. Malecon Center, Caney. El constructor de Malecon Center, de Caney. Anacaona 27. Ahora Anacaona 27, que sí, señores. Eso es. ¿A ustedes les interesa alguno un apartamentito en Anacaona 27, Marilena? ¿Te anima? ¿Estás regalando? ¿Te anima? No, porque No, tan barato, tan barato. Hay uno de los más baratos, sí, cuesta 1.8. Exacto, $2 millones. Uno de los más económicos que da cuesta. No, $2 millones. 1.8, eso sí. Anacaona 27 tiene 90 millones. Tiene su propio cine. Eso tiene ahí, está el propio cine para los propietarios. Hay un cine ahí. Okay. Para los condómines cine particular o cualquier invitado ahí tiene su cine, todas las películas que se estrenen, todas las cosas, porque es un cine con toda la ley, eso es pan, ya ustedes saben, así es que el que se anime sí. pero quedan pocos, no me digas. ¿Y quedan comprados? Pero quedan poco, me dicen que quedan poco. Me dicen que incluso 10 vecinos de Caney, porque ¿qué para dar los chismes completos de Caney, 10 vecinos de Caney están entre los adquirientes de Anacaona 27. Bueno, Víctor Gómez Casanova, 7:49 minutos. Buenos días, Julio. Buenos días a ti, a todos mis compañeros del Sol de la Mañana, y muy buenos días a todas las personas que nos hacen el honor de su sintonía todos los días a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva, sobre todo a nuestra diáspora dominicana, a todos los dominicanos y a las dominicanas en el exterior que nos sintonizan a través de nuestra página de internet solfm.com, y en especial a nuestra comunidad dominicana en Nueva York. En el día de ayer estuvo presente en nuestro país el senador estatal Adriano Espaillat, quien está aspirando por tercera vez, y la tercera es la vencida, a ser el candidato oficial del Partido Demócrata para ocupar un asiento en el Congreso Federal de los Estados Unidos. O sea, actualmente él es senador del Congreso Estatal, es decir, del Estado de Nueva York, como senador del Estado de Nueva York. Pero él está aspirando a convertirse en el candidato del Partido Demócrata para ser representante, para ser diputado, el equivalente a diputado, que en Estados Unidos se conoce como representante, en el Congreso Federal, en Washington. Ya entonces tendría una representación, no en el Estado, no en el Congreso del Estado de Nueva York, sino en el Congreso Federal de los Estados Unidos. Y entonces el próximo martes 28 de junio son las primarias internas del Partido Demócrata, y él se va a estar enfrentando a un precandidato, al igual que él, a esa posición de la zona de Harlem, que van a sustituir, ellos están compitiendo por sustituir en su asiento al congresista Charles Rangel, que tiene
46 años de manera ininterrumpida, es el representante federal norteamericano con más años en el Congreso de los Estados Unidos, desde el año 1970, representando ese distrito número 13 de Nueva York. Y aunque la elección del próximo martes es para la candidatura, las elecciones generales son en noviembre en Estados Unidos, pero el que gane esa candidatura el próximo martes 28 de junio se da por un hecho que es el diputado electo, porque ese es un distrito eminentemente demócrata y que siempre ha ganado el Partido Demócrata en ese distrito para la representación ante el Congreso. En este caso, el senador Adriano Espaillat tiene el hándicap, ojalá pueda resolverse eso de aquí al martes, que mientras el aspirante de la zona de Harlem, que es de los principales allegados al actual congresista Rangel, no cuenta con ninguna oposición interna dentro de su sector en este distrito, en la parte de Washington Heights, del Alto Manhattan, algunos grupos de dominicanas y dominicanos de esta zona están apoyando al ex asambleísta estatal Guillermo Linares, también de origen dominicano. Entonces, esto está creando cierta división entre la comunidad dominicana, y sería importante lograrse un acuerdo entre el ex asambleísta Guillermo Linares y el senador Adriano Espaillat para que pueda correr una sola propuesta y que entonces toda la comunidad dominicana exprese su voto a favor de Adriano Espaillat para poder vencer al otro aspirante que es de apellido Clayton en la zona de Harlem. Mira, Víctor, escúchame que te interrumpa. A propósito de lo de Miguel Vargas, recibí. Te voy a dar ahora sí. Si tú no, adelante. Recibí la información de que ciertamente se cayó bajando una escalera, se fraccionó el pie, la pierna derecha, el peroné, me dijeron. Así es. Le pusieron un yeso, va a estar inhabilitado, o sea, no va a tener mucho movimiento por de 4 a 5 semanas. Y bueno, que está en buen ánimo, pero que ciertamente está... No podrá asistir a la inauguración del Canal de Panamá. No solamente eso, Lee, tampoco tenía... Que él tiene suspende, no, él ha tenido que suspender. Ocurrió antes de anoche. Ok. Él estaba en una reunión residencia. No, él estaba, ya habíamos concluido. Ya se había concluido. Sí, ya habíamos concluido, y entonces cuando se dirigía a una de las áreas, en una escalera interna que hay dentro de su casa, pisó en falso, y el pie derecho, cuando pisó, se le dobló el pie, y entonces esa mala pisada le ocasionó la rotura del peroné. La parte peroné del pie derecho. La extremidad inferior derecha de la pierna derecha. Ustedes saben que después del fémur, que es el hueso de arriba de la rodilla, y el peroné. Exactamente, la pierna se divide, y yo sé un poquito de eso porque me fracturé también, hice un aprendizaje forzoso del tema de anatomía y ortopedia. La pierna se divide entre el fémur, que es un solo hueso de la cadera a la rodilla, y después de la rodilla al tobillo hay dos huesos, que es la tibia y el peroné. Entonces la tibia es el hueso más ancho y el peroné es el más fino. Entonces Miguel se rompió el peroné, y entonces efectivamente fue a la clínica Abreu, y entonces allí se le practicaron los estudios correspondientes, la radiografía, se le vio el tema de la fractura, e inmediatamente los doctores dispusieron de un yeso especial. Exacto. Que inmoviliza la pierna, sí. Inmoviliza su pierna derecha. No hubo que hacer cirugía, entonces una ruptura leve. Porque gracias a Dios fue el peroné y no la tibia. Cuando se fractura la tibia hay que intervenir, exactamente, hay que intervenir inmediatamente con unos clavos y unos artefactos ahí que se utilizan. Entonces, al romperse el peroné y al aplicársele este yeso que inmoviliza su pierna, pues el médico mandó entre 4 y 5 semanas sin poder apoyar el pie en lo que el hueso hace el pegamento correspondiente, y entonces tendrá que despachar desde su residencia sin poder moverse, sin poder pisar el pie, con muletas, y entonces tuvo que suspender no solamente el viaje a Panamá, sino también un compromiso que tenía en Ginebra la semana próxima, dentro de 10 días, para la cumbre mundial, la asamblea mundial que realiza la Internacional Socialista, y una serie de compromisos que se ven afectados en su agenda, pero que ahora pues los llevará desde su casa,
porque te reitero, tiene que usar ¿Qué tiempo muletas. De 4 a 5 semanas, según Bueno, la o sea que información. De 28 a 34 días. Estará fuera de ese proceso para el 16 de agosto. Sí, porque bueno, falta el mes de falta- julio, En esos días se arregla. julio y agosto, ahí van 6 semanas. No, es una tabla de siete. en esos días se arregla. Yendo, Afortunadamente no hubo ninguna situación de que... O sea, el 16 de de agosto, que- el 16 de agosto podrá ir a Palacio, seguramente. Digo, el 16 de agosto yo supongo que ya estará caminando Vamos a bien. esperar, pero sí va a estar en una situación. Yo estaba conversando con él, porque te reitero, yo duré, ustedes recordarán, casi 2 años Sí. entre muletas, silla de Sí, rueda, claro. bastón, con mi proceso. Sí. Gracias a Dios lo de él no fue tan grave como lo nuestro, pero sí va a tener que usar muletas y silla de rueda para lo que es su desplazamiento, por el tema de que no puede apoyar. Yo le decía, y hago público esto, lo más incómodo de ese tipo de rotura, además de no poder apoyar, lo más incómodo por experiencia propia es el baño. Para bañarse, eso es una incomodidad del caray, porque imagínense ustedes que uno no puede estar de pie, entonces tiene que, además de eso, tiene que cuidar que no se moje el yeso, ¿no? El yeso especial. Es una situación incómoda, pero tiene que estar sin apoyar aunque durante 4 este tipo de yeso es una Gracias, prótesis Víctor Gómez que Casanova. No, espérate, mi comentario. pero Espérate, son yo las estaba 7:57 respondiendo, ya. no, yo estaba respondiendo el pero- tema de Eury. Porque yo di la información Sí, de yo la la- escuché. No, pero brevemente, porque sé que tenemos otros compromisos. El tema del pacto fiscal, ayer abordábamos este tema y este va a ser un tema de conversación y discusión de distintos sectores durante varias semanas. Pero es importante resaltar lo siguiente con respecto a las exenciones. Las exenciones representan entre 215.000 y 225.000 millones de pesos por año para este periodo de 365 días. ¿En qué se va ese dinero? Ese dinero se va en exenciones, como su nombre lo indica, que significa el no pagar impuestos. O sea, exención es no cobrar lo que se supone que debe cobrarse. Se le hace un tratamiento especial para que usted no tenga que pagar ese impuesto. Dicho sea de paso, quiero también recordar que en ninguna parte del mundo hablar de impuestos es un tema agradable. De hecho, oigan cómo se llama, oigan cómo el nombre lo dice todo. Se llama impuesto, porque es una imposición. Nadie paga un impuesto con gusto ni con alegría. Es una imposición que el Estado hace, pero no de ahora. Eso tiene desde los inicios, desde la antigua Roma, desde antes de Cristo, donde se le imponía al ciudadano pagar el impuesto para financiar las actividades de los estados. Entonces, en la República Dominicana están exentos, están librados de pagar impuestos los sectores, por ejemplo, de hidrocarburos. Hay una parte de exención de impuestos para el combustible del sector transporte. Esos sindicatos que ustedes ven por ahí, Fenatrano, de Juan Uvieres, Fenatrado, de Blas Peralta, Conatra, de Antonio Marte y otros sindicatos que no son tan conocidos. ¿Cuál más? Esos son los 3 principales, pero hay más, hay más, pero menciono esos 3 que son los que encabezan personas más reconocidas. Ellos tienen un acuerdo con el gobierno mediante el cual se le da una cantidad X de galones de gasolina y de gasoil para que los vehículos que ellos utilizan en el transporte público no paguen impuestos por esos combustibles que consumen, para que no le carguen al ciudadano un mayor costo en el peaje, en el pasaje. Entonces, están exentos de impuestos también los proyectos de desarrollo de la ley de cine. Las películas que se hacen, por ejemplo, una persona quiere hacer una película, esa película cuesta 50 millones de pesos, entonces yo voy a la empresa de Eury Cabral y le digo: Eury, yo necesito que tú me financies esta película. Y entonces Eury me da los 50 millones de pesos que cuesta esa película, y cuando Eury presenta ante Impuestos Internos que me dio esos 50 millones de pesos, Impuestos Internos se lo descuenta del dinero que Eury tiene que presentarle al Estado como parte de las utilidades, de los beneficios de su empresa. Y entonces ahí eso está exento de impuesto también. Está el tema, por ejemplo, de las zonas francas, que tienen también exenciones, al igual que el turismo, en diversas áreas y por diversos montos. Ya estos son más especializados. Y algo que debo destacar,
algo que debo destacar, el promedio de exenciones en América Latina, porque nos gusta mucho hacer comparaciones con respecto a la presión tributaria. Que República Dominicana tiene una presión tributaria más elevada que otros países, lo cual es cierto, lo cual es cierto y lo cual hemos dicho aquí y hemos sido de lo que hemos ofrecido esa información y de lo que hemos presentado ese punto de vista. República Dominicana tiene una presión tributaria mayor que la de los países de la región, que el promedio de los países de la región. Y también lo ha dicho el propio ministro de Economía, el ingeniero Juan Temístocles Montaz, que dicho sea de paso, sería bueno invitar, Julio, al ingeniero Juan Temístocles Montaz para poder conversar sobre estos temas de economía. Que sí. De economía. Claro que sí. Entonces, el promedio en América Latina de las exenciones es entre un 2,8 y un 3,1%. O sea, el 2,8 y 3,1% de los presupuestos de los países de América Latina, el promedio de exenciones. 2,8, 3,1. En República Dominicana andamos por un 6,2% de exenciones, es decir, más del doble del promedio de los países de la región. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos en que, como muy bien lo decía don Pepín Corripio ayer, el Estado Dominicano, el gobierno del presidente Danilo Medina, tiene dos alternativas. Esto, señor, esto no hay que inventarlo, esto no es una fórmula nueva, esto es matemática, simple y pura. O se incrementan impuestos, o se aumentan impuestos ya existentes, o se reducen las exenciones. Privilegios que son privilegios. Y que lo más de 200 mil millones no se le entregan a esas 3 federaciones de transporte que tú decías. No, yo dije sino que la mayoría va de las exenciones, incluso a contratistas, que de hecho tener un macro contrato estatal es un privilegio. Entonces además le damos el privilegio de que pueden importar los materiales y combustibles libres de impuestos. Y que además de que eso se importan incluso no solo materiales para esa obra, sino adicionales. Y ayer yo decía, Oli, que lo más grave de esto es que muchos de esos empresarios contratistas que reciben esas exenciones de combustibles la venden más para adelante a terceros y comercializan con eso de manera ilegal. Entonces, el gobierno, para tener más recursos, solamente tiene dos formas de hacerlo: o aumentar la base del ITEVIS, o aumentar impuestos ya existentes, o crear nuevos impuestos, por un lado, o por el otro lado, reestructurar el gasto, reducir el gasto, reducir o eliminar exenciones y establecer metodologías que le permita al Estado una mayor cantidad de recursos sin gravar más, es decir, sin aumentar impuestos ni crear nuevos impuestos. En lo personal, yo entiendo que el gobierno del presidente Danilo Medina, para esta estrategia nacional de desarrollo que contempla el pacto fiscal, debe concentrarse en lo segundo: no en crear nuevos impuestos ni aumentar impuestos ya existentes, sino reestructurar el gasto. Manuel Cabrera tiene un dato. Manuel, vamos a ver si sale bien ahí. Manuel Cabrera, adelante, Manuel. Expresidente de la Asociación de Industriales de Herrera. Sí, lo escuchamos bien ahí, para que nos explique brevemente lo que me decía. No, ya estoy escuchando el programa y escuché la observación que hace Víctor, y él mencionó las exenciones que reciben los sectores empresariales, y siempre hay que tener presente que muchas de esas exenciones, por ejemplo, zona franca, están relacionadas con actividades productivas que sin esas excepciones no tendrían el impacto y no generarían los 160.000 empleos que genera la zona franca. Pero me quiero concentrar en el hecho que no mencionó que casi 80.000 millones de esos 220 y pico que él mencionó son las exenciones del ITEVI. ITEVI, que no es exención a los empresarios, sino a los sectores de menores ingresos del país. Gracias, Manuel. Lo que pasa, don Manuel, que nosotros estábamos haciendo las especificaciones de los sectores. Es verdad lo que usted dice, sí. El ITEVIS también tiene una parte de exención sobre diversos artículos y sobre el consumo de la población en sentido general. Que esperamos que esa parte no se toque. Exactamente. O sea, la omisión, don Manuel, no fue deliberada, pero sí
porque no, me concentré en señalar las áreas de la economía que reciben una mayor cantidad de exenciones sobre la parte del sector empresarial, no sobre la parte del mayor consumo, porque creo que nadie quiere que se toque la ampliación de la base del ITEVIS, porque ya nosotros tenemos un 18 de ITEVIS. Entonces me concentré en lo que es la parte de los combustibles, de los transportistas, la parte del turismo, la parte de zona franca y las otras áreas. Ahora concluyo diciéndoles que el gobierno del presidente Danilo Medina y la parte que está estructurando este pacto fiscal que será discutido por todos los sectores, debe poner mayor atención, inclinar la balanza hacia la reducción del gasto, la reestructuración del gasto y la eliminación de privilegios a distintos sectores con este tema de las exenciones, porque aquí la decisión está clara: o se aumentan impuestos y se crean más impuestos, o tenemos que reestructurar el gasto y eliminar exenciones. Y yo no sé ustedes, pero en lo personal yo prefiero y entiendo que es más conveniente para la economía dominicana la eliminación de las exenciones y la reestructuración del gasto para su disminución, que ahora cargar con más impuestos o crear nuevos impuestos.